Para este ejercicio me dicen que el bloque y la cuña son de igual masa. Entonces vamos a poner que esa masa es M y en esta cuerda la tensión entonces sería 10M. ¿De acuerdo? En la otra, que sería horizontal, también va a valer 10M. En esta de aquí. ¿De acuerdo? Además tenemos el peso. No sabemos cuánto es. O dice que los bloques y la cuña son de igual masa. Entonces va a tener la misma masa M. Por lo tanto, su peso va a ser también 10M. ¿De acuerdo? En cuanto a las reacciones, como este de 10M va a ser mayor que la fuerza horizontal, porque esta sería una componente de este otro 10M, entonces esta cuña está atascada en esta esquina. Por consiguiente, a pesar de que no me digan que son lisos, las reacciones van a ser perpendiculares. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner, por decir, R1 es la reacción del piso, dice, y R2 la reacción del muro. Lo dibujaríamos en esta forma. Esto sería R2. Como vemos, todos los vectores, a excepción de este 10M, son o ya sea horizontales o verticales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es descomponer ese vector de 10M. Ya, entonces, como queremos descomponerlo en un horizontal y en un vertical, dibujamos nuestro paralelogramo con lados justamente horizontales y verticales. Por este lado estaría su componente horizontal y por este otro su componente vertical. El ángulo, este de acá, sería 53, por consiguiente este sería 37. Entonces el vector verde va a ser 8M, ¿verdad? Y el vector rojo sería 6M. No olviden que los ejes en los cuales estamos haciendo la descomposición son el eje X y el eje Y. Ponemos por acá el eje X y aquí vamos a aplicarle la primera condición de equilibrio. En el eje X diríamos así, vamos a poner esto por acá, que la suma de fuerzas que miran hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que miran hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas miran hacia la derecha? Tenemos 10M. Otra fuerza ya no hay. ¿Quiénes miran hacia el otro lado, hacia la izquierda? 8M y R2. Por lo tanto, R2 va a ser igual a 2M. Vamos a aplicar la misma condición, pero ahora en el eje vertical o eje Y. Vemos por acá entonces eje Y. En este caso diríamos que la suma de fuerzas que miran hacia arriba son iguales a la suma de fuerzas que miran hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué fuerzas miran hacia arriba? Tenemos a 6M y a R1. ¿Y qué fuerzas miran hacia abajo? 10M. Entonces tenemos que R1 es igual a 4M. Por consiguiente, la relación pedida R1 sobre R2 sería 4M sobre 2M. Y esto me da una razón de 2. Y la respuesta entonces sería la C. Para este caso me dicen que la barra es lisa. Por consiguiente, las reacciones o la reacción que hay en la pared va a coincidir con la normal. Vamos a ponerle a este R1. ¿De acuerdo? Tenemos una cuerda, así que por acá va a haber una tensión. ¿Sí? Por
Procedemos a prolongar esta línea para poder dibujar el peso. Como este es el punto de concurrencia, el peso vendría a lo largo de esta otra línea vertical. Vamos a ponerle color verde. Aquí estaría nuestro vector fuerza de gravedad. La masa de la barra es 8 kilogramos, así que la fuerza de gravedad va a ser 80. Tenemos 3 vectores, entonces podemos usar el método gráfico, ¿verdad? Para expresar la segunda condición o la primera condición de equilibrio. En este método, la primera condición de equilibrio significa que los vectores cierran un polígono. En este caso van a cerrar un triángulo, ¿sí? Este va a ser R1 y el peso pues que vale 80. El ángulo de la tensión y la vertical vale 37, así que esto es proporcional a 4 y esto es proporcional a 3. Y aquí tenemos que K vale 20, por lo tanto la reacción pedida va a valer 60 newtons. Ya, esta sería la reacción pedida. Pero no solamente me piden eso, bueno, aunque ya con eso sabemos que es la E, sino que también me piden a qué altura respecto de la recta de referencia L está su centro de gravedad. El centro de gravedad sería este punto, donde hemos aplicado justamente el vector peso, ¿de acuerdo? A ver, aquí arriba, este triángulo es notable. Como este cateto vale 4, entonces el que está abajo va a valer 3. 3 aquí y también iría 3 acá abajo, ¿verdad? Ahora si nos fijamos en el triángulo grande, también es notable. Esta hipotenusa vale 15, o sea 5 por 3. Entonces todo esto de abajo va a valer ¿cuánto? 3 por 3, o sea 9. Como este pedazo ya vale 3, entonces este de acá va a valer 6. Muy bien, lo que me piden es este H, ¿de acuerdo? Otra cosa, este cateto, ¿cuánto valdría? Sería 12, ¿verdad? Como aquí ya es 4, este pedazo va a valer entonces 8. Y ahora, en este triángulo de abajo, podemos establecer una proporción. Diríamos H es a 6, como 8 es a 9, ¿verdad? Podemos sacar tercia. Tercia de esto es 2, tercia de esto es 3, de donde H vale 16 tercios de centímetro. Con eso mi respuesta sería efectivamente la E. Si leemos acá el enunciado, tenemos claramente dos situaciones. En la primera es la que se muestra aquí en la gráfica. Podemos decir aquí, bueno, falta aquí completar, que este sería el lado A. Como no me dan las dimensiones de este cuadrado o de este cubo, yo puedo suponer, si hago el diagrama de cuerpo libre, de la barra nada más, puedo suponer que el peso del bloque está ubicado en el extremo, ¿sí? No me dicen que la barra sea homogénea, así que no necesariamente el peso de la barra va a estar en el centro. Lo que sí me dicen es que la reacción del piso, vamos a dibujarla por acá, un color claro mejor. La reacción del piso, RP, se ubica a 48 centímetros de A. O sea que esta distancia vale 48 centímetros. ¿De acuerdo? Faltaría dibujar aquí el peso. Ahora, el peso no lo puedo dibujar, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Porque si yo tomo como centro de giro a este lado, no habría equilibrio, ya que ambos vectores, el vector rojo y el vector morado, tendrían un sentido de giro positivo. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarlo en el otro lado. Por acá más o menos, aproximadamente. Como la masa es 3m, su fuerza de gravedad sería 30m.
Y el objetivo de la primera situación es encontrar cuánto vale la distancia de esa fuerza de gravedad hacia el extremo A. La primera conclusión que podemos tener al observar el gráfico es que si yo aplico la primera condición de equilibrio, tengo que RP es igual a 40M. Dicho esto, entonces vamos a elegir A como centro de giro, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza de 30 tendría un sentido de giro negativo, horario, y la fuerza RP, la del piso, tendría un sentido de giro positivo, antihorario. Entonces vamos a poner lo siguiente. Segunda condición de equilibrio alrededor de A, 30M por X es igual a RP, 40M por 48. Simplificamos en 10M, tercia, acá sería 16, por lo tanto X vale 64 centímetros. Ya, a esa posición está ubicado la fuerza de gravedad de la barra. Ahora el problema sigue. Dice que hallemos cuánto puede sobresalir el extremo B, o sea este extremo, del punto P, que es el borde del soporte de la barra, cuando el bloque se ubique justamente, ya no en el extremo A, sino en el extremo B. ¿De acuerdo? Entonces más o menos la situación sería esta. Aquí está el borde P, por aquí más o menos estaría nuestra barra. Ya, el bloque B se va a ubicar en el extremo, o sea que su fuerza de gravedad va a estar aquí, 10M. Por acá tendríamos la fuerza de gravedad de la barra, que es 30M. ¿De acuerdo? Ya sabemos que esta distancia de aquí vale 64, ¿ya? Y me dan la longitud total, que es 104. Restamos 104 menos 64, nos da 40. 40 sería todo esto, los 40 centímetros. Ya estaría más o menos hasta acá. ¿De acuerdo? Muy bien, me piden cuánto sobresale. Entonces prácticamente me están pidiendo hallar esta distancia. Por lo tanto, este pedazo de acá sería 40 menos X. Y aquí va a estar concentrada la reacción del apoyo. Aquí estaría RP. Y vamos a tomar como centro de giro justamente AP. ¿Ya? Entonces 10M tendría un sentido de giro negativo y 30M tendría un sentido de giro positivo. Puedo aplicar entonces la segunda condición de equilibrio. Diría 30M por 40 menos X va a ser igual a 10M por X. Puedo cancelar 10M. Sí, tendría 120 menos 3X es igual a X, de donde X va a valer 30 centímetros, ¿no? Haciendo ahí la división, sería 30 centímetros. Y eso es lo máximo que puede sobresalir el punto o el extremo B respecto al punto P. La alternativa A. Aquí las masas de los bloques son iguales, por consiguiente, las respectivas tensiones de las cuerdas que sostienen a esos bloques también van a ser iguales, ¿ya? Entonces acá vamos a poner una tensión T. Por acá tendríamos otra T también. Y me piden hallar la medida de alfa. Por acá hay otra tensión. Vamos a ponerle a esta T1. Aunque tienen el mismo valor, vamos a ponerle mejor a este un color diferente, ¿ya? A ver, esto vendría así. Esto vale T entonces. Muy bien, tengo tres vectores. Puedo entonces aplicar el método gráfico.
Un poco para orientarnos, vamos a extender esta línea hasta acá. Ya, más o menos. Aquí estaría el vector T. Vamos a acelerarlo un poquito. Bajaría el vector T azul. Más o menos llegaría hasta aquí. Y debería cerrar el vector T1. Aproximadamente, ¿no? Recuerden que puedo trasladar los vectores, pero no puedo girarlos. Este vector T sería acá también, este valor. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos damos cuenta que el triángulo que hemos formado, este de aquí, este es isósceles. Solamente falta meter los ángulos. Observen cómo se forma alfa. Alfa se forma entre el vector rojo y la vertical, pero la vertical es paralela al vector azul. ¿De acuerdo? Entonces podemos prolongar estas líneas y aquí estaría alfa. ¿Quién forma el 102? 102 lo forma el vector T azul con el vector T verde. O sea que 102 estaría aquí. Ángulos opuestos por el vértice. El triángulo es isósceles. Recuerden que este ángulo es la suma de este y de este de acá, ángulo externo, ¿verdad? Entonces 2 alfa va a ser igual a 102, de donde alfa va a valer 51. Y esa sería la respuesta, 51 grados. Para este caso, la primera parte, donde mencionan que la placa es homogénea, ya sabemos que eso significa que su centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Entonces aquí en el centro del rectángulo va a estar dibujada su fuerza de gravedad. ¿Sí? Ponerlo en color más claro mejor. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué significa que el objeto esté a punto de resbalar y volcar? Significa que toda esta zona va a perder contacto. Entonces, la reacción del piso se va a concentrar ¿dónde? Se va a concentrar aquí, en este punto. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a dibujar la reacción. Vamos a dibujarla con sus dos componentes. Una que sería la fuerza normal y la otra, la fuerza de rozamiento. Vamos a ponerle color verde oscuro. La fuerza de rozamiento estaría aquí. Fuerza de rozamiento estático. Como está a punto de volcar y resbalar, sería estático máximo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora nos damos cuenta que tenemos aquí un par de cuplas. Observen, esta fuerza de gravedad, por la primera condición de equilibrio, debe ser igual a la fuerza normal. Son paralelas y de sentidos contrarios. Lo mismo pasa con F y la fuerza de fricción. Deben ser iguales por la primera condición de equilibrio, son paralelas y ambas tienen sentidos contrarios. Entonces, y además nos damos cuenta que, por ejemplo, este par de cúpulas de aquí, ¿qué sentido tiene? Un sentido antihorario, positivo. Y el otro par de cuplas tiene sentido horario, negativo. Por lo tanto, puede igualarlos. Solamente aquí darnos cuenta que la distancia entre estas cuplas es 3 L medios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir lo siguiente. La cupla positiva, pondríamos entonces fuerza normal por 3 L medios igual a F máximo, Fs máximo, por el brazo o la distancia entre las líneas paralelas de esta cupla, que sería 5L. Ponemos acá por 5L. ¿Ya? No olvidar que el coeficiente de fricción lo podemos sacar de esta relación.
Si aquí yo despejo el coeficiente de fricción, este sería igual a Fs máximo sobre Fn. Eso es lo que vamos a aplicar aquí, ¿ya? Entonces aquí podemos cancelar, por ejemplo, L, y tenemos que 3 sobre 10 es igual a Fs máximo sobre Fn, y esto es el mu. Por consiguiente, mu sería igual a 0,3. Recuerden que el coeficiente de fricción no tiene unidades. Para este ejercicio hay dos situaciones, la que se muestra ahí en la gráfica, donde F, cuando F es horizontal, y en el otro, cuando este F es perpendicular a este lado AB, o sea, vendría en una dirección más o menos así. Ya, entonces como me piden en cuánto se incrementa, en ambos casos tenemos que hallar F. En este primer caso, nos dan como dato la masa de la placa. Entonces, nuestro vector peso valdría 17 newtons. Y ahora vamos a dibujar la reacción del piso. Aquí vamos a usar ese resultado que dice que cuando un objeto está a punto de resbalar, se cumple que la reacción forma con la normal un ángulo alfa tal que la tangente de este ángulo alfa, es justamente el coeficiente de fricción, ¿no? Bueno, en este caso mu es. Entonces aquí vamos a dibujar la normal, que en este caso sería vertical, ¿ya? Y al dibujar la reacción, vamos a ponerla por aquí, esta reacción va a formar con esta normal un ángulo alfa. Tengo entonces tres vectores, puedo aplicar el método gráfico, ¿no? Entonces tomamos el vector rojo, por ejemplo, luego el vector F, y debería cerrar el triángulo el vector R. Está R, y esto que vale 17. El ángulo alfa estaría aquí. Ahora la tangente de alfa sería el mu s. Ya esto lo conocen, el mu s va a ser 0,5, ¿no? Entonces se cumple que, como la tangente, habíamos dicho, del ángulo alfa es el mu s, la tangente de este ángulo entonces va a ser 0,5, o lo que es lo mismo, un medio. Por lo tanto, si este valor es f, este 17 sería la mitad, porque la proporción es de 1 a 2. No se olviden que esto es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Es decir, si esto le ponemos K, esto es 2K. Por consiguiente, el cateto adyacente es el doble del cateto opuesto. O sea que si esto es 17, esto es como si fuera el 2 veces F, el doble del opuesto. Por lo tanto, F vale 17 medios newton. Este es el valor en el primer caso. ¿De acuerdo? En el segundo caso la situación es más o menos similar. A ver, procedemos a dibujar por acá nuestra fuerza de gravedad, que sigue valiendo 17. Está otra vez a punto de resbalar, así que nuestro vector reacción sigue formando el ángulo alfa. Lo único que va a cambiar acá es la forma en cómo está ubicado el F. El F dice que es perpendicular al lado AB. ¿De acuerdo? Este vector vale 17. Nuevamente tenemos tres vectores. Puedo aplicar el método gráfico.